Y tras las declaraciones vertidas el pasado sábado por el juez de turno, donde señaló al ministro de Gobernación de incumplimiento de deberes, hoy el mandatario Otto Pérez Molina respondió en defensa del actuar del ministro de Gobernación y agregó que está en manos del Ministerio Público la investigación de los supuestos permisos especiales del capitán Byron Lima. Si bien es cierto, el ministro de Gobernación dijo que ya lo sancionó destituyéndolo, pero él tenía obligación de solicitar se le iniciara también persecución penal. El ministro de Gobernación no lo dijo. Y a veces nos echan la culpa a nosotros los jueces, cuando el incumplimiento de deberes también es del señor ministro, porque él tenía harta obligación de decir que se le iniciara proceso penal al director general de presidios y a la otra persona que sin cumplir con los requisitos dio la orden de que pudiera salir, y que él sale como perro por su casa, no respeta nada, sí, pero ahorita no hay evidencia de que él se estaba evadiendo. Así se refería el pasado sábado el juez de turno Carlos Roberto Mota. A estas declaraciones el presidente Otto Pérez Molina respondió defendiendo el actuar del ministro Mauricio López Bonilla. Si el juez tiene algo que decir, el juez lo que le toca es cada quien tiene que cumplir aquí con sus cosas, cada quien tiene que respetar lo que está haciendo cada quien y acatar lo que le corresponde hacer a él. Pero en este caso el ministro está cumpliendo con sus funciones y está más que claro que el ministro cumplió con sus funciones. Hay una molestia, sí, de parte de que no se han hecho las cosas como se tienen que hacer de parte de específicamente algunos jueces. Bueno, estos tendrán que decirse y tendrá que dilucidarse. Pero aquí se cumplió con hacer una denuncia. A mí me extrañan las declaraciones del juez. El mandatario no desaprovechó para recriminarle también al juez Mota su actuar en relación a las armas encontradas y la presencia de pilotos ajenos al sistema penitenciario. De ahí habían 2 armas, habían 2 pilotos que el juez no tomó para nada. Ni los incluyó dentro de lo que sí nos hubiera gustado que los incluyera también para poderlos investigar y poderles dar seguimiento. Así que el ministro está cumpliendo con su responsabilidad. El ministro no puede actuar sencillamente como el juez dice, pues si ya se había información. Si él tenía información, ¿por qué no la presentó él entonces? Para la vicemandataria Roxana Valdetti, lo sucedido es una muestra más de la corrupción en el sistema penitenciario. Esto lo que descubre es que realmente hay una red de corrupción dentro del sistema penitenciario como en los demás sistemas, como en el judicial, yo ya lo he dicho en otras oportunidades. Y lo que sí hay es un compromiso de parte del Estado de garantizar que cada uno de los directores, uno por uno, sea realmente revisado en su actuar, en su trabajo como director, y que no esté transgrediendo la ley, porque las leyes se hacen para cumplirlas, no para transgredirlas. El mandatario indicó que ahora queda en manos del Ministerio Público iniciar con las investigaciones respecto a los supuestos permisos con los que gozaba el capitán Byron Lima. Y desde el pasado 15 de febrero, en cuanto se supo de la captura de Byron Lima Oliva, quien supuestamente pretendía escapar de prisión, varias han sido los factores contradictorios, mientras que el sistema penitenciario prefiere tratar con total hermetismo el tema. En el particular, recordemos que del día viernes pues ya el Ministerio Público está encargado del proceso en particular y obviamente la misma dinámica pues no permite violentar el desarrollo de dicha investigación, pero en su momento, si las autoridades lo creen pertinente, pues obviamente información solicitada por el ente investigador será entregada con la premura del caso. De esta manera se refirió el vocero del sistema penitenciario al ser consultado sobre el reporte de autorizaciones a favor del capitán Byron Lima Oliva para salir de Pavoncito. Según el entrevistado, dentro de los protocolos se establece que todos los traslados se deben realizar únicamente en vehículos de las fuerzas de seguridad y no en particulares, como fue sorprendido. Sin embargo, afirma que todo depende de la resolución del juez que dé el visto bueno al traslado.
tenemos que ver las especificaciones con las que el juez o jueza ordena dichos traslados. Recordemos que el sistema penitenciario también tiene apoyo de la entidad hermana de Policía Nacional Civil. Después de ser ligado a otro proceso legal por el delito de encubrimiento propio, Lima Oliva permanece nuevamente en la cárcel conocida como Pavoncito, solo que ahora en un área de aislamiento y con estrictas medidas de seguridad. Mientras tanto, los guatemaltecos opinan que los reos no deberían de tener privilegios. Ante el supuesto intento de fuga del capitán Byron Lima Oliva, que evidenció una vez más los privilegios con los que cuentan algunos privados de libertad en las cárceles del país, guatemaltecos mostraron su rechazo a este tipo de comodidades y afirman que los reos condenados deben ser castigados, pagar por los delitos cometidos sin tener consideración de ellos. Si ellos están condenados a un tiempo estar ahí, pues no tienen que tener privilegios de nada, pues porque ellos tienen que pagar su culpa, lo que han hecho. Primera vez han cometido el delito, ¿verdad? La justicia es la justicia. ¿Seguro? Tendrían que pagar por el delito. Bueno, todos tenemos que pagar por un delito. Lamentablemente esa gente creo que está en las cárceles y tiene mucho más privilegios y mejores negocios que estar fuera, ¿verdad? Y mientras todo esto sucede en la ciudad capital, bueno, un descuido de quien custodiaba fue suficiente para que un reo que se encontraba en tribunales para rendir su primera declaración se fugara en Huehuetenango. Fermín Cardona Jiménez, originario de Chimucinique, zona 12 de la cabecera departamental de Huehuetenango, fue llevado a su primera declaración al juzgado segundo de paz, sindicado por el delito de violencia contra la mujer. Sin embargo, aprovechó un descuido de la agente que lo custodiaba y se fugó de la torre de tribunales. Se presume que la mujer que lo acusó fue quien ayudó a que se fugara. La agente de la Policía Nacional Civil, Brenda López López, quien era el custodio del reo, quedó detenida por las autoridades. Las fuerzas de seguridad realizan operativos en distintos puntos de la ciudad de Huehuetenango para dar con el paradero del recluso. Sin embargo, aún no hay resultados positivos. Se intentó obtener la versión del subcomisario de la Policía Nacional Civil, Romeo Galindo, pero argumentó vía telefónica que no se encontraba en Huehuetenango. Además, se intentó entrevistar al encargado de presidios, pero un agente de la Policía Nacional Civil de forma prepotente negó el acceso a la prensa. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, compromiso más allá de la información. ¡Qué barbaridad! En otras noticias, una mujer de 19 años que permanecía secuestrada hace una semana y a quienes sus captores amenazaban con descuartizar, fue rescatada este día por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. El operativo inició en horas de la madrugada de este lunes, después que la familia de la víctima entregara un pago de 47,000 quetzales. Agentes encubiertos le dieron seguimiento al vehículo donde se transportaban los supuestos delincuentes hasta llegar al inmueble 8-50 en la segunda avenida de la colonia Bugambilias, zona 6 de Misco. La víctima fue secuestrada el pasado 12 de febrero en el Boulevard El Naranjo. En la vivienda que se ubica a mis espaldas fue donde permaneció cautiva por cerca de una semana la víctima de 19 años. Esta mañana la Policía Nacional Civil logró su liberación sana y salva y además la captura de los 3 presuntos delincuentes. De una estructura que se hacía llamar los duendes. Las personas detenidas son los hermanos David Alejandro de 29 años, alias Quino. También se captura a Jaime Luciano de 34, ambos son de apellidos Díaz Castellanos, y a Carlos Hernández Díaz de 35 años. Ellos fueron detenidos dentro de este inmueble. Según información de la Policía Nacional Civil, los secuestradores amenazaban con desmembrar a la joven mujer, ya que la familia no efectuó el pago completo. Dentro de la vivienda se localizó un vehículo de modelo reciente utilizado para el cobro del rescate, 3 teléfonos celulares con los que negociaron y los 47,000 quetzales que fueron entregados por la familia. Y mientras tanto, del asesinato de la abogada Lea de León el pasado 13 de febrero, el esposo de la víctima responsabilizó al fiscal contra el crimen organizado Ronnie López, y después de 5 días del crimen, el fiscal brindó hoy declaraciones a la prensa.
De manera enérgica, el funcionario del Ministerio Público puntualizó que se pone a disposición de las autoridades para que lo investiguen y que determinen si tuvo participación o no en el asesinato de la abogada Lea de León, ocurrido la semana pasada, tal y como lo mencionó el esposo de la víctima, Edwin Hernández, que lo acusó de tener responsabilidad en su muerte. Niego rotundamente, rechazo esos señalamientos, no estoy vinculado en ninguna clase de esas situaciones. Reconoció que tuvo discrepancias con la abogada en las audiencias, pero fuera de ellas tenía una relación cordial. En torno a las acusaciones, agregó que pudieron surgir del desaparecido Bancafé, donde la profesional del derecho solicitó la libertad de los procesados bajo medida sustitutiva. Sin embargo, el juez 11º lo rechazó, lo que molestó a la profesional. Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia trasladaron al juzgado B de mayor riesgo el caso de 11 agentes de la Policía Nacional Civil acusados de los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, robo agravado, plagio y secuestro. Los indicados supuestamente integran una estructura criminal que opera en la ruta al Pacífico, lugar donde fueron capturados el pasado 9 de enero. El argumento del Ministerio Público para la petición la sustentaron en garantizar la seguridad de los procesados en el caso. El juez Carlos Aguilar, quien actualmente lleva casos de alto impacto, indicó que teme por su vida y solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia seguridad. Solicité al presidente de la Corte Suprema de Justicia y el miércoles 13 al magistrado Gustavo Bonilla, magistrado de la Cámara Penal, el que se me pudiera proporcionar un vehículo por parte de la Corte Suprema de Justicia, con las condiciones para poder dar la seguridad, ya sea un vehículo blindado o en su caso un vehículo todoterreno, y creo que va dentro de ello inmerso la seguridad. Esto derivado a que últimamente en la judicatura de mi cargo se me ha ejerzo el control jurisdiccional de procesos de alto riesgo. Los hermanos Mohamud y Mehamud Ali Ayed, de origen jordano, y los guatemaltecos Magda López y José Miguel Monroy, quienes enfrentan juicio acusados de trata de personas, escucharon este día en el Tribunal 11º de sentencia el testimonio de dos mujeres guatemaltecas que el año 2011, con engaños, fueron llevadas a Jordania con la promesa de un trabajo, donde obtendrían ventajas económicas. Sin embargo, al llegar fueron explotadas laboral y sexualmente. El fin de semana, las fuerzas de seguridad realizaron operativos en el departamento de Chimaltenango, logrando la captura de 7 integrantes de una banda de sicarios a quienes se les atribuye 11 asesinatos. Ayer domingo las fuerzas de seguridad lograron la captura de los hermanos Edilberto y Álvaro Adonías Cos Velázquez y de Herbert Torres Chabaj en un palenque improvisado en la zona 1 de Chimaltenango. Los 3 acusados de pertenecer a una banda de sicarios, en seguimiento a las investigaciones, hoy lunes se realizaron varios allanamientos en aquel departamento, capturando a 4 personas más. Se trata de Melvin Ronaldo Ruiz, Manuel Fuentes García, Marta Alicia Ajosal y Josefina Tuyuc López. Según las investigaciones, a esta agrupación delictiva se le atribuyen por lo menos 11 asesinatos ocurridos en diferentes sectores de Chimaltenango. En los operativos también fueron capturados en flagrancia 2 supuestos distribuidores de droga.